Entonces, me presento, mi nombre es Tomás Errázuriz y soy investigador del Campus Creativo. No estoy en ninguna escuela en particular, sino que hago investigación transversal a distintas temáticas que ustedes probablemente vayan abordando a lo largo de sus carreras. Entiendo que aquí hay gente de todas las carreras, ¿o no? Ya, perfecto. Entonces tenemos gente de diseño, arquitectura, publicidad, videojuegos, ¿qué me va faltando? Periodismo, nada, muchas carreras distintas. Entonces, para que te hagas una idea, Francisco, de cuál es el público al que te enfrentas, qué tipo de preguntas vas a tener. Y estamos en el contexto de uno de los cursos que son transversales a la malla curricular del Campus Creativo, en donde se juntan estudiantes de distintas carreras y tienen este curso que está dentro de un grupo de cursos que tienen por lógica esta idea de generar cruces interdisciplinarios y poder pensar la estructura curricular desde un punto de vista transversal. Hoy día tenemos un invitado muy especial, un invitado que además lo iban a tener presente, eso es lo peor de todo, iba a estar acá físicamente. Hizo todos los intentos por venir. Se quedó, tuvo probablemente como 48 horas en vuelo, así como pegado con esas películas que se quedan pegados en los aeropuertos. Pobre Francisco perdió, le cancelaron un vuelo un día lunes, viajó de Barcelona a Madrid para tomar otro vuelo y al día siguiente, después de alojar en un hotel que le pasó el aeropuerto, le volvieron a cancelar el vuelo. Y eso que ya venía desde Estonia, o sea, Estonia, Barcelona, Madrid, hizo todo por llegar a Santiago y no lo logró. Entonces ya lo intentaremos en otro minuto, pero quería de todas maneras mantener esta charla y tener esta oportunidad de poder contarles los últimos proyectos de investigación en los que ha estado involucrado. Voy a leerles rápidamente para no olvidar nada. ¿Quién es Francisco? Ustedes igual pueden entrar a su página web, Francisco Martínez, si ponen Francisco Martínez antropólogo, lo van a encontrar al tiro. Es antropólogo especializado en cultura material contemporánea y su trabajo combina etnografía, teoría social y experimentación metodológica. Actualmente es investigador en Ramón y Cajal, en la Universidad de Murcia, en España, y cuenta con más de 15 años de trabajo en el campo, en el mar Báltico, en Georgia, en Portugal, centrado en contextos postsocialistas y transformaciones sociales recientes. Mar Báltico, Georgia, ¿dónde está? Búsquenlo, primera tarea. Entonces, sabemos Portugal dónde está probablemente, dónde están estos otros lugares, harto más hacia el este, hacia el mundo de la frontera entre Europa y territorios rusos, donde están los conflictos hoy día. Es autor de 4 monografías y editor de múltiples libros y numerosos números especiales con publicaciones en revistas de alto impacto. Su producción aborda temas como, y aquí ojo, la memoria, las infraestructuras, la crisis, el secreto y las políticas de identidad. Y su libro sobre el cual ustedes probablemente vayan escuchando parte de la presentación, está vinculado a ese libro, se llama The Future of Hiding, el futuro de esconder. Y examina las relaciones entre secretismo, infraestructuras energéticas e identidad en el este de Estonia, mostrando cómo fenómenos aparentemente abstractos se inscriben en sistemas materiales concretos. A ver, Francisco tiene una larga investigación, es periodista antes, ¿o no? Tiene un pasado en el mundo del periodismo también. Sí, corresponsal en Estambul, en Moscú y en Berlín. Además, corresponsal. Entonces, ha pasado por una persona, uno podría decir, interdisciplinar, pese a que trabaja mucho, trabajo campo, etnografía, pero también está vinculado a todo el mundo de la curaduría, muy conectado con las artes, entonces ha curado muchas exposiciones, participa constantemente en sus proyectos con artistas, en muestras, y por lo tanto piensa la investigación no solamente desde los canales tradicionales de la academia, sino que especialmente viendo cómo se va cruzando con otras áreas y cómo se puede pensar en metodologías alternativas que claramente llevan a otro tipo de resultados y a otro tipo de contenido.
Entonces, como si alguno de ustedes dijera, "Mira, no quiero hacer el camino tradicional de mi carrera, sino que quiero mezclarla, no sé, si estoy en diseño, quizás mezclar con arquitectura, pero al mismo tiempo comenzar a tomar cursos de periodismo o videojuegos y de ahí inventar algo nuevo que no está en ninguna de las 3 o 4 que vi antes". Y hoy, Francisco les trae, ya no calza parece el título, dice, el derecho a desaparecer tenía yo, escondites en la era de la hipervisibilidad, pero no, un lugar donde desaparecer, ahora escondite en la era de hipervisibilidad. Pasó lo que siempre pasa en las presentaciones, que hay como un desfaz, uno se queda con una última versión, pero el investigador sigue pensando y repensando y aparece un nuevo título. Tomás, Sí. el editor de mi nuevo libro me ha pedido que cambie el título, que cambie el derecho por un lugar. Entonces voy a presentar mi nuevo libro. Y eso como en el contexto de los tiempos actuales, me imagino, que ya no puede estar exigiendo derechos, sino que simplemente hay que suavizarlo y hablar de lugar. No, simplemente es más comercial. Claro, excluye menos. Eh, yo creo que no voy a decir mucho de qué se trata, solamente voy a decir la pregunta que engloba esta presentación, que se llama, ¿por qué escondemos cosas? ¿Por qué escondemos? Y uno podría decir, hay muchas formas de esconder. Probablemente Francisco ahí nos va a sumergir en qué significa esconder, y uno podría decir escondo en el bolsillo, pero también escondo en, no sé, en una bodega, o escondo en mi cabeza cosas que no quiero que salgan. Pero nada, no quiero decir nada más. Francisco, te dejo a ti la palabra para que él va a hacer una presentación y después ustedes anoten preguntas, anoten comentarios, porque la idea es después tener una conversación al respecto. ¿Ya? Y que lo interpelen, y que lo molesten, que lo incomoden. Esa es la gracia, si no se va a volver muy fome. Y así le sirve también a Francisco para poder hacer los últimos ajustes a su libro, que quizás aparecen por ahí. Ya, Francisco, no te quito más tiempo de presentación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y feliz de tenerte en el Campus Creativo. Gracias al profesor Errázuriz por invitarme. Estoy muy feliz de presentar mi trabajo a una audiencia como vosotros, como ustedes. Me hubiese encantado estar en Chile, no ha podido ser esta vez. Al igual, con un poco de suerte, habrá otra próxima invitación. Antes de empezar con esta charla, me gustaría mencionar un par de cosas. Lo primero, para que los editores estén contentos, decir que... A ver, voy a quitar... Decir que parte de mi presentación está basada en el libro que publiqué hace medio año en inglés, que podéis ver aquí en el slides, pero también en mis manos. Y también en un nuevo libro que saldrá este verano en una editorial española, que se llama Un lugar donde desaparecer. Pero tengo un libro en Chile publicado por la editorial Bifurcaciones, que se llama Paseo Circular, y os invito a que le echéis un vistazo, entréis en la página web de Bifurcaciones, y si no ese, pues compréis otro libro, porque tienen un catálogo espectacular. La segunda cosa que me gustaría decir es que me encantaría escuchar cuáles son las resonancias de lo que voy a presentar, de un rincón remoto al vuestro, un rincón muy lejano al vuestro. ¿Cuáles son las resonancias? Porque la historia, la política, la arquitectura, el paisaje de Chile es muy diferente al del este de Europa. Y la tercera cosa que me gustaría decir es que he organizado esta presentación como si fuera una serie de Netflix, en 7 capítulos. Entonces, en cada cierto tiempo interrumpiré la presentación para ir como cambiando de tema, y al final habrá no un grande finale, un piccolo finale, pero he intentado un poco trabajar la narración de estas ideas. Y con esto empezamos. Pink Floyd cantó Al reverso de la luna, y cada nueva generación de amantes escapa a las esquinas para hacer su romance carnal. También los poetas necesitan pasearse por el lado salvaje de la vida, y Star Wars no existiría sin el lado oscuro de la fuerza. En las sombras se metabolizan nuestras ansiedades, pero también el deseo, la imaginación y la memoria. Tu sombra eres tú, pero al revés.
un espejo que refleja lo que no podemos aceptar de nosotros mismos. Como nos dice la tradición psicoanalítica y el cine de Fritz Lang, la sombra no está fuera del mundo sino en su interior. Es siempre lo que falta o lo que sobra, el exceso que dibuja los contornos de un problema. El filósofo español Santiago Albarrico distingue diferentes tipos de sombra. Los árboles dan sombra. Todos tenemos un lado oscuro y el mundo es una sombra. Por tanto, una sombra nos ofrece refugio, pozo y proyección del yo. Pero el estudio de las sombras también habla de ubicación, volumen, fuente de luz. Como la exposición permanente abrasaría las condiciones de existencia, las sombras son la condición misma de la habitabilidad en la Tierra. En España, el calor ha sido un problema estacional recurrente. Además de usar protector solar, beber abundante líquido y llevar ropa ligera, la sombra es crucial para protegerse del sol meridional. Mi amigo Tomás Criado ha creado en Barcelona el primer departamento de umbrología, donde colabora con el ayuntamiento para diseñar sombras urbanas como un recurso cívico. Platón sería uno de los padres de la disciplina. Él nos explicó que no hay nada inocente en hacer visible lo invisible, a través de la alegoría de la caverna, en la que un grupo de personas pasa su vida en el interior de una cueva, frente a una pared, condenados a contemplar solo las cosas que están a la vista. Hoy en día, esa pared es una pantalla de smartphone. Yo también lo miro, incluso antes de dormir, pero igual que las pantallas no deberían estar siempre encendidas, tampoco debemos estar todo el tiempo bajo los ojos de alguien, por muy querido que sea, ni bajo el sol. Así que cuando no queremos que nos vean o nos encuentren, buscamos sombra y resguardo, un escondite. Pero esconderse requiere saber cuándo salir de escena, cuándo no estar disponible, o cuándo volverse ilegible. Es una forma de crear distancias reversibles que evita un conflicto frontal. Este gesto encarna estrategias de supervivencia y transformación determinado por dimensiones culturales y geográficas específicas. Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés, sugirió que los mitos son importantes porque ejemplifican la forma de pensar de las comunidades. Siguiendo esta lógica podemos especular que lo que ocultamos es importante precisamente porque ejemplifica las cosas que las personas preferirían no pensar, aunque sí lo hacen. Los escondites nos dicen cómo nos gustaría ser y no somos, al menos no siempre. Así que desempeñan un papel importante, un rol en el ajuste de la identidad personal y en las transformaciones sociales. Durante milenios, los escondites han sido un caldo de cultivo de mitos e historias, conectados con cuestiones existenciales y prácticas simbólicas complejas. Rastrear un escondite es una forma de conocer el lado oscuro de las relaciones sociales, porque legítimo o no, todo el mundo parece tener alguna razón para ocultar algo. Solo tenemos que mirar en los bolsillos. Pequeños tesoros, grandes mentiras, evidencias de deseos y esperanzas se mezclan con las llaves del coche, del auto y de la casa. El bolsillo es el escondite cero, la forma más simple y cotidiana de aprender a gestionar la visibilidad. Allí empezó nuestro entrenamiento en el oficio de desaparecer, en el arte de la fuga. Son una infraestructura mínima de opacidad que crea una pequeña distancia entre el cuerpo y el mundo. Apenas un pliegue de tela, pero uno de los escondites más funcionales que hay. Allí lo valioso, lo íntimo o lo potencialmente problemático desaparece fuera de la vista, aunque siempre al alcance de la mano. Los escondites facilitan una condición más fluida del ser social, invitan a una vida amplia y nos brindan un lugar donde explorar otras formas de hacer, lejos del escrutinio público y solar. Mientras nos encuentran, podemos poner a prueba múltiples caras del yo y rediseñar nuestra forma de estar en el mundo. En este sentido, la opacidad es indispensable para la posibilidad de transformación personal. La decisión de desaparecer puede ser una respuesta a cambios biográficos, a peligros, rupturas políticas, sentimentales, familiares, pero hay formas mejores y peores de esconderse.
así como razones más o menos sensatas para hacerlo. Robin Hood, por ejemplo, se retira al bosque de Sherwood, mientras que Waldo abandona el cómic y se quita su camiseta de rayas rojas y blancas, ya cansado de estar frente a los ojos de los demás. Sótanos, garajes y huertos funcionan como refugios para la memoria y la pertenencia en el este rusohablante de Estonia. Estos espacios sombra desempeñan un papel importante, particularmente importante, en una zona liminal donde la identidad se representa tanto por lo que se oculta como por lo que se muestra, tanto por los silencios como por lo que decimos. Las vidas, las identidades se editan en estos rincones, zonas de retaguardia que albergan ideas y relaciones que no encajan en el guión oficial. Tomemos como ejemplo un sótano. Son los bastidores de la vida doméstica, la parte sumergida de un iceberg. Todo lo que ocurre en ellos está relacionado con la vida de arriba, aunque no siempre se vea. En este sentido, los sótanos son artefactos sociales. Detrás de una pesada puerta metálica en Narva, una maestra llamada Katia guarda los zapatos de su abuela y una pila de cancioneros soviéticos. Arriba enseña en la lengua del estado de Estonia, abajo cuida de este archivo familiar ruso. Katia enciende una linterna y el sótano emerge a la vista. Los estantes se vencen bajo el peso de viejos libros. Debería organizar esto, dice. Una balalaica rota descansa contra la pared. Son parte de mi memoria. Mi bisabuela solía tocarla, añade, quitando el polvo del mástil. Cerca hay una antigua radio y añade que algún día la usará para explicar a sus futuros hijos cómo cambió la tecnología en el siglo XX. Estos espacios sombra hacen que los mundos pasados estén nuevamente disponibles en otro tiempo y para otros. Dima, por ejemplo, muestra objetos antiguos como juguetes, libros escolares, un cassette del grupo Kino y un VHS de los dibujos animados Nupa Gadí, porque forman parte de su identidad. Arsení es un aspirante a cineasta y guarda diversos objetos para películas imaginadas en 3 sótanos distintos, para que las ideas no se pierdan, explica. No son reliquias de un pasado perdido, sino semillas de futuros posibles, porque en los sótanos jugamos a la lotería con el futuro. Siguen una lógica simple y al mismo tiempo perturbadora, que lo que no se ve no desaparece, se transforma y a veces espera. Usar un sótano es negarse a aceptar que el futuro ya está decidido. En el noreste rusohablante de Estonia, la identidad no se representa, como he dicho, a través de lo que se declara, sino a través de lo que se hace invisible. Al salir de su sótano, en Narva-Joensuu, Irina me pide que esconda el icono ortodoxo que me ha dado dentro de una bolsa, para que los vecinos no lo vean. Esconder vuelve la vida más elástica. Es una manera de crear distancias reversibles que evitan el enfrentamiento directo. Valérie, por ejemplo, de 76 años, afirma lacónicamente que ya no necesita leer libros sobre el Che Guevara. ¿Pero por qué los guardas?, le pregunto, y se encoge de hombros. Para él, el sótano es un lugar donde relegar ciertas cosas a la oscuridad, para volverse indiferente a ellas. El sótano es un refrigerador cultural, donde se ejerce una gestión térmica del pasado. Se me pasó un ejemplo, disculpad la interrupción. Melis, por ejemplo, me habla de una guitarra que le regalaron hace 25 años. Su amigo pensó que aprendería a tocarla, y el propio Melis quería, pero de algún modo nunca sucedió. Al principio la guitarra permaneció sobre el sofá. Luego, cuando empezó a mudarse de un sitio para otro, acabó en un sótano. Aún así, Melis no se deshizo del instrumento por un sentimiento de obligación hacia la guitarra. Fue un regalo, y quién sabe, quizá todavía pueda aprender, me explica. Todo sótano es una pregunta que no se ha formulado todavía. La región de Ida Viruma se extiende a lo largo de la frontera entre la Unión Europea y Rusia.
Es la parte más industrializada de Estonia y demográficamente la menos Estonia. Aproximadamente el 85% de sus habitantes habla ruso. Cientos de miles de personas llegaron durante el periodo soviético para trabajar en las minas de esquisto y en las centrales eléctricas. Tras la independencia de Estonia en 1991, muchos se quedaron. Todavía hay más de 50.000 personas con el pasaporte gris, un estatus de paria otorgado a quienes no aprobaron el examen de lengua estonia para acceder a la ciudadanía. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esta región ha sido reinterpretada como una línea de falla geopolítica. Los monumentos soviéticos fueron retirados de los espacios públicos. La reforma educativa aceleró la transición hacia la enseñanza en estonio. Se restringieron los derechos de voto de los no ciudadanos y el discurso público se endureció. En Tallin, la capital del país, el este se ve como un problema por resolver, un riesgo de seguridad, un experimento fallido de integración, una vergüenza, un rincón contaminado, hipervisible como peligro geopolítico e invisible como mundo vivido. Pregunto en la capital y me dicen que el este no es del todo Europa, que mudarse allí es como ir a Siberia, y que no van porque sienten miedo al estar cerca a Mordor. Los márgenes se crean mediante las historias que un país se cuenta sobre sí mismo. Esta es una región donde la lengua, lealtad y pertenencia están sometidas a un escrutinio constante. Es la periferia interna de Europa, sacrificada, vigilada, y siendo el espacio Schengen, aquí empieza la frontera de Francia o de Dinamarca. El esquisto se explota aquí desde hace más de 100 años. En el periodo de entreguerras se exportaba a la Alemania nazi. Bajo Stalin alimentó a Leningrado. Durante el periodo soviético la producción industrial se multiplicó varias veces. El paisaje se transformó. Montañas negras de ceniza se elevaron. Las aguas subterráneas se contaminaron. Proliferaron instalaciones militares y los residentes fueron deportados a la Siberia real. Aún hoy, Estonia es el único país del mundo que utiliza el esquisto como su principal fuente de energía. La industria aporta el 5% del PIB, mientras produce el 60% de los residuos industriales del país. La extracción deja tras de sí una memoria ecológica particular, no solo contaminación del suelo y del aire, sino estigma, vacíos y olor químico. Algunos intoxican y otros son intoxicados. Visito la planta energética de Viru Chemia Group y su responsable de comunicación me dice: respira hondo porque este es el olor del dinero. El municipio de Kohtla-Järve ha perdido 2/3 de su población desde 1990. Los niños de las ciudades mineras presentan mayores tasas de enfermedades respiratorias. Las aguas subterráneas han sido contaminadas con metales pesados de forma tan invisible como invasivas, y las colinas de ceniza se alzan como montañas oscuras. Cuando una mina se cierra, no desaparece, se filtra en los pulmones, en la forma en la que gente se relaciona con las instituciones, en cómo un lugar imagina su futuro. Así la infraestructura se vuelve cultura, y en respuesta, el secreto se vuelve cotidiano. Si la minería modeló el paisaje de Ida-Viruma de esta región, el secreto ha modelado su paisaje social. Para muchos, abrir la puerta del sótano es como revelar intimidad a un extraño. Alexei, por ejemplo, me explicó que solo podría ver el sótano de su casa cuando su abuela se vaya a visitar a familiares. Investigar sótanos significa convertir lo oscuro en un objeto de estudio. Al descender por una escalera estrecha, crecen los ecos, el aire se vuelve mineral y frío, hay polvo flotando, olores extraños, la luz desvaneciéndose, señales confusas, humedad, telarañas, objetos indistintos, ratas. Ya el bajar requiere una coreografía particular.
una desaceleración del ritmo para no caer o romper algo. Cuando entras en un sótano, una cueva o un búnker, o en una gruta minera, pareces aterrizar en otro planeta. No salimos de allí del mismo modo en que entramos, pero el inframundo está bien siempre que se quede abajo. Aunque las consecuencias de la minería subterránea son hipervisibles en el paisaje, los túneles mineros permanecen invisibles hasta que colapsan. René, por ejemplo, cuenta cómo un perro cayó en un socavón que se abrió de repente en medio de un parque en Cochlenomne. Tras varios días de búsqueda, el perro fue encontrado vivo pero deshidratado. El área afectada por la minería supera los 400 kilómetros cuadrados, que es el 1% del territorio total de Estonia, del país. En el Museo de Esquisto, un cilindro metálico descansa sobre un estante junto a un busto de Mayakovsky. Fue recuperado en 1996 del interior del monumento Gloria al Trabajo, que veis aquí, que es una escultura de dos mineros soviéticos con los picos levantados. Dentro hay una carta, dentro de la cápsula, y que la cápsula estaba dentro del monumento, hay una carta dirigida a los habitantes de la ciudad en 2046, que se supone que tendrían que abrirlo entonces. Durante décadas circularon rumores sobre su contenido. Al parecer el mensaje promete que la ciudad será más fuerte, más feliz, más hermosa y finalmente comunista. El futuro, tal como se imaginaba entonces, cuando la cápsula fue sellada, parecía una línea única de progreso. Hoy el cilindro permanece en una semioscuridad archivística, no del todo expuesto, pero siendo un secreto público, conocido pero no abierto. La región está llena de cápsulas semejantes, depósitos de residuos nucleares, instalaciones secretas de procesamiento de uranio, antiguos y actuales sitios militares, bloques de apartamentos medio demolidos, centrales eléctricas, la mayor fábrica de procesamiento de tierras raras de Europa. Las ganancias de estas industrias siempre viajan a otros lugares, los residuos se quedan. Aún se ve a gente regar plantas en fachadas a medio pintar, comprar helados en una gasolinera junto a un pozo minero, o pasear al perro entre ruinas industriales y tuberías oxidadas. Algunos incluso pueden invitarte a tomar té, como Yelena Mutonen, que veis aquí en la imagen. Ella vive en un edificio marcado para demolición, cuyo rincón se agrieta por culpa de un socavón. En su tiempo libre recoge azulejos desechados y crea mosaicos en la escalera. Con paciencia se puede, dice Yelena. Los mosaicos rellenan huecos, suavizan la decadencia, y ella señala que quiere hacer la vida de la gente menos estresante. Su reparación es una reconstrucción lenta, un gesto de bondad pública. El paciente rehacer de Yelena, de una materia dañada, se vuelve político en un lugar acostumbrado a grandes narrativas impuestas desde arriba. En este sentido, igual podría ser micropolítico, pero tiene un poder simbólico que va más allá del acto de reparar, en mi opinión. Unos kilómetros más allá, 25 kilómetros más allá, en Sillamäe, antigua ciudad nuclear, un grupo de jubilados ha creado Tierra de Maravillas, Tjudamäe, en un claro del bosque, con guirnaldas en los árboles, bancos, figuras talladas, más de 100 juguetes cuidadosamente colocados. Ellas me dicen, no teníamos un lugar donde reunirnos. Nuestros nietos crecieron y los juguetes se quedaron atrás. Yo me encuentro con ellas en una de mis visitas y de una bolsa sacan sándwiches y un termo con té y de repente estamos haciendo un picnic. También traen manzanas de sus huertos e insisten en que coma. Mientras tanto, llegan dos hombres sorprendidos por lo que ven y exclaman, ¿pero dónde hemos acabado? Tanto los mosaicos como Tjudamäe, la Tierra de Maravillas, revalorizan los restos, lo que otros han dejado atrás. Generan continuidad en una normalidad rota donde las cosas no se han arreglado, pero la vida continúa de todos modos. Hace un siglo en el este de Estonia se oían polaco, alemán, finlandés, sueco y letón. También había pandillas.
Y en los años 30 los chicos paseaban con armas en ciudades como Narva o Kivioli. Si una serie como Peaky Blinders se filmara en Estonia, ocurriría en el este. Desde la independencia, este país ha impulsado un proyecto de construcción nacional centrado en la lengua. Para muchos estonios es una restauración de la soberanía largamente postergada las décadas de ocupación soviética. Para muchos rusohablantes ha sido un experimento de pertenencia parcial, donde ellos aparecen como residuos de un imperio que ya no existe, el soviético. Yaroslavna, nacida en Narva en 1990, posee un pasaporte gris. Soy de la frontera, dice. Es difícil identificarse completamente con una sola identidad. Ivica enseña cultura estonia a los habitantes locales, porque esta es una parte de Estonia sin estonios, afirma. El Estado plantea la integración como una cuestión de lengua y de lealtad cívica, pero la pertenencia no es solo jurídica, es también afectiva, histórica, ambiental y paisajística. Depende de cómo se mire. Después de 2022, tras el ataque ruso a Ucrania, la sospecha se intensificó. Algunos residentes condenaron públicamente la invasión rusa, otros guardaron silencio. Unos pocos expresaron nostalgia por el pasado soviético. También circularon teorías conspirativas. La paranoia de la Guerra Fría forma parte de la estructura emocional de la región. Expresiones de ansiedad histórica, estigma y desconfianza. La confianza está arruinada, como muchas de las infraestructuras mineras. Mucha gente tiene dudas sobre el futuro, así que lo mejor hubiera sido dejar las cosas como estaban, concluye el periodista Dmitry Fedotkin. Los vecinos temen los cambios mientras que los necesitan desesperadamente, explica el arquitecto jefe de Narva, Iván Sergeyev. Cuando empecé a pedir a la gente local que me mostrara sus sótanos, muchos reaccionaron con sospecha. En foros locales de Facebook, mis posts recibían emojis de risa. ¿Era un ladrón? ¿Era un espía? ¿Tal vez un policía secreta? Boris, por ejemplo, canceló nuestro encuentro una hora antes de que visitase su sótano, porque su madre fue a visitarlo, fue a comer con él y le preguntó: Boria, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y él le contestó: hay un antropólogo, un extranjero, que está estudiando los sótanos de la ciudad, y su madre le prohibió imperantemente que enseñase el sótano a un extranjero, a un extraño. El temor a la influencia de Moscú y la ansiedad histórica han convertido a los rusohablantes en un problema geopolítico. Aquí el secreto puede proteger ideas reaccionarias, pero también identidades vulnerables. El secreto organiza las relaciones sociales, crea un segundo mundo junto al visible, permite la ambivalencia en un contexto que exige claridad. Defender la privacidad y elegir quién puede ver qué es una forma de autonomía y cuidado, una manera de dejar que las cosas existan en su alteridad, como señaló el filósofo Édouard Glissant. La opacidad, en suma, es un recurso político poco reconocido, una negativa a ser completamente transparente para sistemas que buscan clasificar y controlar. Donde hay un sótano o un garaje, hay una búsqueda de un orden alternativo. En Kulgu, una hilera de garajes bordea el agua y Dimitri señala una puerta entreabierta. Este es territorio privado para mí y mis amigos. Dentro, televisión, risas, comida, barbacoa, herramientas. Su vecino Vladimir dice: a veces solo vemos televisión juntos, otras, como anoche, bebemos un poco de whisky, cerveza y ron. Deberías haber venido ayer. Un garaje es una especie de nido o caparazón, una caja con puerta donde se acumulan montones de objetos en mejor o peor orden. En la cultura soviética, los garajes eran lugares de intensa desconexión. Permitían mitigar las carencias del sistema sin confrontarlo abiertamente. Kulgu, que está justo en la frontera entre Rusia y Estonia, tiene una ocupación estacional, principalmente durante el verano.
aunque también hay quien viven aquí todo el año, como Alexander, a quien veis aquí, en esta imagen. Hace 15 años vendió su apartamento y se mudó a un garaje tuneado para hacerlo habitable. Yo decoro mi garaje como tú decoras tu propio apartamento, me dice. Esta es la hilera de garajes acuáticos de pescadores. Vadim pasa aquí los fines de semana repintando su barco. Vengo aquí a descansar, aunque a mí me parece trabajo. El trabajo es lo que hago entre semana. Esto es para mí, sin jefe, así que no lo considero trabajo, me dice. Al otro lado de Kulgu, en la zona de los huertos, se ven más mujeres que hombres. Nadiesa, por ejemplo, me dice, cultivamos alimentos para el cuerpo y la mente. Olga añade que cuando está aquí, me siento yo misma de nuevo. Me muevo con las estaciones, como lo que crece. El mundo parece algo bueno. Incluso cuando el trabajo es pesado, siento que es descanso. La tierra da ritmo a mis días. Alrededor de Narva hay más de 10.000 huertos urbanos, distribuidos en 50 cooperativas. La ciudad te quita energía, la dacha te la devuelve. ¿Cómo? Por el contacto con la tierra. Las razones son bastante obvias para Natalia. Camino un poco más y me encuentro con otra Yelena, que está encorvada sobre un caballón. Me explica que aquí las verduras son más sabrosas y no necesito comprar nada. Además, puedo estar descalza y en ropa interior, como yo quiera. Boris está arreglando su jardín con cuidado y me mira con sospecha cuando paso paseando por allí. Está limpiando la parrilla y cortando las hojas secas de las plantas. Su familia vendrá hoy para celebrar el cumpleaños de su nieto. La dacha siempre es un buen lugar para reunir a mi gente, afirma. Huertos, garajes y sótanos son dispositivos sociales donde los usuarios pueden realizar actividades aparte de las instituciones y pasar tiempo a su gusto. Porque en algunos contextos, como en el este de Estonia, nos relacionamos con la sociedad protegiéndonos de ella. Y esta es la última parte, ya la conclusión. La identidad es lo que queda cuando olvidas quién eres. Por lo tanto, algo que se puede encontrar en los sótanos, huertos y garajes. Los habitantes de Ida Viruma no controlan la estrategia de la OTAN, de la NATO, ni la propaganda del Kremlin, pero dominan su visibilidad utilizando garajes, sótanos y huertos, donde postergar decisiones, tomarse un tiempo, vivir según las estaciones. Estos son espacios sombra que suspenden el orden social y permiten que surjan otras relaciones. Aquí la opacidad y la ambigüedad se practican mediante arreglos materiales. Lo que se guarda en el sótano, lo que se dice en la cocina, lo que permanece sin decidir, porque hay muchas maneras de decir no, y no todas son ruidosas. A veces, la negativa adopta la forma de una balalaica rota, guardada para un hijo que quizá crecerá hablando otro idioma. A veces es un libro del Che Guevara, o un icono ortodoxo en la oscuridad. A veces es un mosaico en una escalera agrietada. Estos gestos no derrocan gobiernos, no detienen minas, pero preservan la posibilidad de transformación y una ambivalencia estratégica. No es algo exclusivo de la región, pero aquí la memoria ecológica es más tensa, agudizada por la historia, por las deportaciones, militarización industrial, fronteras geopolíticas, el haber sido colonizados y colonizadores. Dentro de los ideales de modernidad, la visibilidad ha sido central en los relatos de liberación de minorías, pero también dentro de la comunidad queer. Por ejemplo, la expresión salir del armario presenta la visibilidad como un factor emancipador, pero la visibilidad también puede capturar y la exposición puede convertirse en una forma de control. Estados, corporaciones buscan constantemente claridad. Quién eres, qué piensas, dónde te sitúas. La exigencia de declararse en público es cada vez más obligatoria. Por eso, ejercer el derecho a desaparecer, permanecer opaco, a crear distancias reversibles, es una forma de agencia política.
La vida se imagina de otro modo a oscuras o tras la puerta de un garaje. En el sótano de Narva la puerta se cierra suavemente. Arriba la historia se debate en parlamentos y en televisión. Continúan las discusiones sobre integración, seguridad, política energética. Y abajo o en la esquina otras negociaciones se despliegan. Objetos disonantes, por ejemplo, quedan en letargo. Semillas de futuros posibles se plantan. Entre lo que somos y lo que mostramos siempre hay un desfase, un intervalo donde ocurren cosas que no pueden apresurarse sin perderse. Ese intervalo es precisamente el espacio del escondite, porque algunos lugares necesitan permanecer ocultos para que nuestras sociedades puedan albergar distintas formas de estar en el mundo. Pero hay algo que todavía no he dicho. No todo el mundo puede desaparecer, ni siquiera debería. Decirlo incomoda, porque contradice la intuición de que la autonomía consiste en decidir cuándo y dónde retirarse, que la invisibilidad es un derecho a la espera de ser garantizado. Pero no es así, nunca lo ha sido. Desaparecer también es un privilegio. Hay quienes al retirarse simplemente descansan, y hay quienes al retirarse, al hacerlo, nunca desaparecen, acaban desapareciendo del todo, sin retorno, sin que nadie pregunte por ellos. En este sentido, la opacidad no protege a todos por igual. A veces protege, otras veces borra. Y esta investigación nace de esa incomodidad. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por la reflexión, por imbuirnos y invitarnos a entrar en distintos mundos, pasar por estos 7 capítulos o 7 series, capítulos tendríamos que decir, de Netflix. Creo que hay algo muy interesante en, por un lado, la distancia geográfica, cultural, pero al mismo tiempo creo que una hebra que es siempre común, que es esta idea de que hay uno podría decir, un cierto ensamblaje entre ciertos espacios, materialidades, y cómo esos están vinculados a prácticas y van generando una cultura. Y esos espacios tienen una forma, y esa forma puede ser, como tú lo planteabas al principio, más visible o más opaca. Más central o más retirada, más periférica. Y eso genera posibilidades también y genera tipos de práctica. Y hay relaciones entre las prácticas, los significados y el tipo de espacios que habitamos o el tipo de materialidades en las cuales estamos imbuidos. No quiero hacer una reflexión de la reflexión, sino quiero pasar la palabra como muy libremente para comentarios, preguntas, inquietudes, lo que sea. O sea, muy libremente, entendiendo que quizás muchas de las cosas que vieron, no sé, están recién comenzando a digerirlas, hay lugares, nombres que quizás no conocían y que por lo tanto a veces uno está como tratando de entender ya dónde queda esto y qué es este material que se produce y que produce energía y montones de cosas que no nos son familiares, pero la hebra del escondite, estoy seguro que es familiar para todos y que es algo que atraviesa nuestra sociedad en todos sus niveles. Yo pensaba, mientras hablaba Francisco, decía, bueno, la política es eso. Y en algún minuto tú lo mencionaste, como que me acuerdo esta clásica frase de Maquiavelo que dice, nunca digas lo que piensas, ni nunca pienses lo que dices. Como el escondite en sí, es como que hay un desfase permanente en lo que yo estoy comunicando con aquello que estoy realmente pensando. Y hay un escondite que es narrativo, que está en lo que yo enuncio, y que es probablemente la base sobre la cual construimos nuestras sociedades. Eso llevado después al plano cotidiano, que estamos llenos de escondites. Francisco aquí nos habló de todo el mundo digital, que es otra parte de su investigación.
pero cómo el celular, nuestras redes sociales, si te ponemos en WhatsApp la alternativa de que quiero que sepan si es que leí o no leí, que es un setting, que yo puedo decidir que no quiero que sepan, pero yo tampoco voy a saber entonces. Entonces estamos como todos escondidos, pero eso me da libertad. Entonces está lleno de espacios en donde estamos escondiéndonos, o en donde las instituciones se esconden, o en donde un país, como mostraba Francisco, también esconde un lugar que en realidad no sabe muy bien qué hacer con él, le incomoda. ¿Qué parte escondemos nosotros? ¿Escondemos la Araucanía y la tenemos como, no sé muy bien cómo presentarlo, como parte de nuestra identidad? ¿Escondemos en Santiago la región o las regiones? ¿Qué esconden ustedes en sus casas? ¿Qué esconden de su familia? Porque además escondemos según... Podemos esconder de una cosa de un grupo o de una persona y esconder algo distinto de otro. Entonces, los escondites son distintos dependiendo de cómo uno se enfrenta a distintas realidades o de cómo esos escondites van cambiando en el tiempo. No sé quién quiere comentar, preguntar a Francisco. Bueno, me llamo Carlos Jiménez, soy estudiante de la arquitectura y, bueno, tengo curiosidad que si también con el derecho de desaparición también puede haber como un límite ético de lo que podemos hacer y de lo que no. Tomás, no escuché bien la pregunta. Es un poco como dónde entra la ética en todo esto, los límites éticos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en estas posibilidades de aparecer y desaparecer. Sencilla la pregunta. Los límites éticos, bueno, esta investigación tiene diferentes dimensiones. Está la dimensión doméstica o privada y está la dimensión colectiva en términos de país, y luego hay una dimensión más infraestructural en cuanto a energía. La más obvia es la historia de la extracción minera relacionada en la actualidad con el conflicto en Ucrania. Eso es, digamos, lo más obvio. Pero debajo está cómo los países crean sus propios espacios de sombra o zonas sacrificadas. Y luego está otra dimensión, por eso hablo de la metáfora del iceberg. Luego está la dimensión doméstica, de cómo las personas se relacionan con las instituciones o en comunidad. En este sentido, lo que he presentado no tiene por qué ser... trata sobre Estonia, pero podría ser sobre Papúa Nueva Guinea, podría ser sobre Antofagasta. Es decir, que estamos hablando de la condición humana. Estamos hablando del negativo del mundo. Pero ¿cómo representar el negativo del mundo? ¿Cómo representar algo que es radicalmente ambiguo y oscuro? En muchos casos irracional, como un archivo familiar. Yo no me he acercado a este tema con cuestiones éticas o morales. Para mí la mayor complejidad o dificultad ha sido epistemológica. Epistemológica en el sentido es cómo representar lo inconocible, cómo representar, cómo trasladar a palabras lo invisible, lo que no quieren que sea visto. Y para un antropólogo eso es particularmente difícil porque nosotros utilizamos participación observante. En general, las ciencias sociales han utilizado mucho la vista como una forma de acercamiento, digamos, científico, como estudio. Pero cuando entras a un sótano, por ejemplo, o a un búnker, con frecuencia estaban apagados, sin luz. O si no, yo al entrar, lo que pasaba era que las cosas llevaban ahí sin abrirse como 10 años. Luego, al mismo tiempo, mi entrada era un poco performativa, porque cuando las personas sabían que un extraño iba a ver su sótano, bajaban y lo limpiaban o lo ponían en orden. Entonces había algo como de teatral, como el bastidor del teatro al mismo tiempo pasaba a ser el escenario. Entonces esa dialéctica, esa interacción, pues era particularmente interesante.
Luego, al sacar objetos del sótano, eso creaba una dimensión, unas reacciones que nadie podía controlar. Porque sacas objetos de un tiempo a otro tiempo. Entonces, y luego, además de esto, está el tema de las sospechas, de que gente no quería abrirme su sótano o su garaje al principio, entonces a través de una persona que tú conoces te pone en contacto con otra y así al final acabé visitando 37 sótanos, pero en muchos casos pensaron que yo era un policía secreto o, como he dicho, un ladrón o un espía. No, si quieres afinar más tu pregunta en cuanto a ética, yo sinceramente no he, no he- no he pensado mucho en esos términos, más allá de intentar, que no ha sido posible en todos los casos, pero contrastar las frases, mis apuntes, las entrevistas con la gente con la que hablaba. Lo he hecho en muchos casos, sobre todo con la gente pública, periodistas, directores de museo, políticos, pero con la gente, digamos, ordinaria no siempre he podido hacerlo, de contrastar las quotes, las frases que yo utilizo. Sí, hay algo también ahí como pensando en la dimensión ética, no de lo que uno oculta y de estos espacios de oscuridad o de visibilidad, sino que también en la labor etnográfica de velar, que para poder estudiarlo hay que hacerlo visible. Entonces tú mencionabas algo, eso como de entrar a un sótano, de que no es posible investigar esto si es que no otorgamos algo de visibilidad, y en esa visibilización inevitablemente hay una disrupción y hay un entrometerse, y tú lo decías, como no sabemos hasta dónde va a llegar. Uno saca cosas y esas cosas eventualmente llevan a otras cosas y se abren temas y aparecen lo que estaba escondido. No sé si sobre eso puedes reflexionar también un poco mientras el Sí, resto piensa en otras voy a poner preguntas. un ejemplo. Eh, yo organicé varias exposiciones y talleres. En una de las exposiciones recreé un sótano en un museo local, en el Museo de Silama, recreé un sótano y mostré el icono ortodoxo que Irina me había dado en Narvayoso, el que me pidió que metiese en la bolsa para que los vecinos no lo vieran. Y el icono estaba horizontal en lugar de vertical. Y una persona que vio un reportaje en televisión sobre la exposición me escribió quejándose porque el icono no estaba vertical, estaba mal puesto en su opinión. Yo le dije que había recreado un sótano y que en el sótano estaba horizontal. Entonces ella le escribió a la directora del museo dijo, bueno, pues si el artista, si Francisca no quiere cambiarlo, no lo vamos a obligar. Entonces, para uno de los eventos que organicé en el museo, un taller, un teatro de sombras, la mujer me estaba esperando en la puerta del museo con un corazón y con un cerebro de animal en una bolsa y dijo, como no tienes ni corazón ni cerebro, he ido al mercado y te he comprado uno de cerdo y me lo entregó a la entrada del museo. Entonces, para mí, yo sinceramente estaba encantado de eso porque eso es material etnográfico. Entonces, yo cuando organizo una exposición o un taller sobre este tema, no estoy presentando conocimiento ya definitivo, que es lo que se ha hecho en la antropología o en museística hasta hace bien poco, como lo que presenta ya es definitivo, es canónico, obras de arte o instalaciones ya fijas. Para mí eran dispositivos etnográficos en el sentido que yo provocaba reacciones, presentaba conocimientos o información en proceso, y con esa información en proceso que era más visual, más verbal, para, digamos, llegar a más gente, pues provocaba reacciones que al mismo tiempo incluía después en el libro o en el artículo. Y, y, y como ha dicho Tomás, pues no puedes controlar del todo. Y luego pues muchísima gente pues también me felicitó. Por ejemplo, un material etnográfico importante fueron los comentarios del libro de visitas. En muchos museos hay un libro de visitas y la gente firma o pone comentarios sobre la exposición, y eso también era material etnográfico.
Como el anterior estudiante era de arquitectura, se me ha olvidado decir una cosa. Y es que un elemento importante en esta región es que los rusos, digamos este 85% de rusos viven en ciudades y los estonios viven en casas de campo. Y es como por cómo la región se repobló después de la Segunda Guerra Mundial y toda esta población, digamos, ruso-hablante se mudó a las ciudades con arquitectura de la Guerra Fría. Por lo tanto, cada edificio tiene un sótano que puede ser reconvertido en búnker. Porque no en todas, digamos, las ciudades o en todos los países hay sótanos de este tipo. En otros, no sé cómo es en Santiago de Chile, pero puede haber cobertizos o puede haber garajes. Entonces, en ese sentido, en ese sentido es importante ver cómo los escondites son parte de la humanidad, como llevar máscara es parte de digamos, editar tu personalidad, cómo te muestras en público, pero al mismo tiempo es algo muy contextual, que está relacionado con el paisaje, con la historia, con los materiales, con la arquitectura tradicional del país. Por ejemplo, en mi nuevo libro hay un capítulo sobre cuevas y España está agujereada. España creo que es el país del mundo con más cuevas y con más casas cueva, gente viviendo en cuevas. Y es muy interesante ver cómo algo que es pura condición humana, como es la necesidad de esconder, la necesidad de no mostrarlo todo, la necesidad de poner objetos y ideas disonantes fuera de la vista, crea espacios o crea arquitecturas muy particulares. Por ejemplo, los garajes, estos acuáticos, son garajes vernaculares que cada uno se construyó, o también las casas de huerto, cada uno se construyó como pudo, con materiales desechados. Y esa creatividad, esa forma de combinar creatividad y resistencia era muy interesante para mí. No, está interesante pensar en cómo los escondites van variando de cultura en cultura, de ciudad en ciudad, porque claro, acá en Chile el sótano no es algo tan común probablemente como es en el mundo estonés. No construimos tanto en las casas como bajo tierra, al menos no en la zona central. Quizás si uno se va hacia el sur, hacia la zona, no sé, de la 10ª región, influencia alemana, y uno encuentra más esta idea de que hay un espacio bajo tierra. Creo que nada, incluso mientras hablaba yo pensaba en estos otros escondites, en escondites que son, por ejemplo, como la idea de la ciudad como escondite, como el anonimato como escondite, como que uno incluso puede esconderse en medio de muchas personas, pasa a ser uno más, que es como un poco la ciudad moderna, como un espacio de anonimato en donde nadie más sabe que uno está ahí, a diferencia del pueblo chico, que es como el infierno grande, en donde todo el mundo a uno lo reconoce y está constantemente siendo vigilado. Tengo otra pregunta por acá. Hola, buenas tardes. Soy Maximiliano Moreno, de la carrera de Diseño de Vestuario y Textil. Un gusto, Francisco. Tenía una pregunta para usted, ya que usted presenta el esconderse como una táctica de autonomía. Pero, sin embargo, me surge una duda en qué punto la preservación de ese secreto dejaría de ser un acto de resistencia colectiva, porque encuentro yo que se convierte en una forma de aislamiento egoísta. Le hago esta pregunta basándome un poco en la historia de Into the Wild. No sé si conoce esa historia, ya que mucha gente considera el escondite del protagonista como egoísmo. Entonces, esa es mi pregunta para usted. Muchas gracias. Gracias. Precisamente por preguntas como esta he intentado no romantizar el escondite, y en la parte final, también porque estoy hablando para una audiencia chilena y sé lo que fueron los desaparecidos en Chile, y añadí la parte esta final también en mi libro, pero en esta presentación, para demostrar que la opacidad no protege a todos igual, que desaparecer también es un privilegio. Y a raíz de eso hay aspectos muy importantes que no me da tiempo a mencionar, son por ejemplo los de género y los de generacionales. Las mayores diferencias que encontré en el uso de sótanos, por ejemplo, fueron generacionales. La gente mayor
utiliza los sótanos de forma mucho más reverencial y cuidada y todo mucho mejor organizado que la gente joven. No se trataba tanto de ser rusos o estonios o de los objetos, sino de la edad. Para la gente mayor, guardar, por ejemplo, objetos que ya no pueden utilizar, ropa, frascos de conserva de sus padres o de su hermano o de su mujer muerta, por ejemplo, cartas de su mujer fallecida, era mucho más importante. Como para la gente joven, un sótano o un búnker era más un espacio lúdico. Organizaban fiestas, también en los huertos, por ejemplo. Las mujeres iban allí a trabajar o los hombres, los pocos hombres que iban a los huertos organizaban barbacoas, pero lo tenían más o menos todo cuidado cuando la gente joven casi no plantaba nada. Iba a pasar por el supermercado, compraba bebidas y se organizaba una barbacoa, una parrilla o un asado, era para digamos, con música, con alcohol, de forma mucho más festiva. Y otra dimensión interesante era la de género. El garaje era un espacio totalmente masculino. De los 512 garajes que vi, solo en uno había mujeres. 511 eran de hombres y uno de mujeres. Y es en parte por lo que hablo de estos espacios sombra, son utilizados como elástico social, para negociar cómo nos relacionamos con las instituciones, con comunidades, y la familia también es una institución. Y al mismo tiempo, casi todos los huertos eran trabajados por mujeres, no por hombres. Los hombres le podían ayudar, como he dicho, con la barbacoa, o por ejemplo, cuando se rompían las casas, que muchas veces no eran casas, eran como cobertizos o chabolas ahí en el huerto. Esa parte sí era, digamos, trabajada por hombres, pero el huerto era sobre todo un asunto de mujeres. Y esas dimensiones de género y generacionales, pues fueron muy interesantes, pero no son obvias. Luego también muchos de estos espacios están vallados y no son visibles. Y bueno, yo puedo seguir hablando, pero es mejor que preguntéis. ¿Hay otras preguntas en el público? Hola, mi nombre es Ayen Ávila y soy de diseño y vestuario textil también. Mi pregunta es básicamente que usted menciona que no debemos estar bajo los ojos de alguien y también menciona que el desaparecer es un privilegio. De hecho, me llamó la atención también el cambio de título de la palabra derecho a la palabra lugar. Y quiero saber, como desde su perspectiva, desde dónde nacen los privilegios que hacen como que uno pueda desaparecer, y si es muy utópico también pensar que este privilegio se pueda transformar en un derecho. Como de dónde nacen los privilegios que hacen que esto sea como de dónde vienen, como será algo como geográfico, algo como lo que mencionó usted, como el género, como de dónde nacen estos. ¿De dónde nacen los privilegios? Es un asunto que no he estudiado tanto. Yo me he centrado más en estudiar cómo se inventan y cómo se materializan los escondites. Aquí he presentado sótanos, huertos y garajes, pero por ejemplo en el libro también hablo de esquinas urbanas, de escondites como por ejemplo fotomatones, que en Berlín son muy populares y la gente lo utiliza como un espacio lúdico, como una especie de teatro público, con las cortinas. Durante muchos años hemos creído en una idea lineal de progreso tecnológico, y lo interesante que al estudiar los fotomatones en Berlín es que la gente imprimía la tira en papel con una tecnología analógica y luego le hacía una foto con su teléfono, con su smartphone, y lo ponía en Facebook o en Instagram. Entonces, esa complementación o combinación de tecnología digital y analógica era muy interesante, y todo a través de lo que podía ser un escondite. Luego también hablo, que no he hablado aquí, no lo he mencionado, de infraestructuras escondidas sin las cuales el mundo no puede circular. Por ejemplo, hablo de trenes como escondites, de aeropuertos como escondites, de cables submarinos de datos como escondites. Y es esa idea del negativo del mundo, la parte oscura del mundo que no tiene que verse, que no se ve y no tiene que verse, porque si se ve, si se ve, deja de funcionar. No sé hasta qué punto eso se puede traducir en términos de privilegio,
Pero la realidad es que en la actualidad todos estamos más, todo lo que hacemos deja más rastro. La luz es más opresiva. Me refiero, por ejemplo, a los datos de Internet. Me refiero a los posts que ponemos en las redes sociales. Me refiero a cómo las instituciones políticas nos piden más y más transparencia. Cómo tenemos que hacer público siempre nuestra opinión sobre esto o sobre lo otro. Entonces, yo quería un poco girar el foco, no sobre lo que es visible, sino lo que tiene que ser invisible para que el resto funcione. Y como he dicho, eso va desde lo doméstico a lo macro, a las infraestructuras que funcionan precisamente porque no se ven, pero también a las regiones que son sacrificadas para que en otras ciudades importantes, en las capitales básicamente, circule el capital, es decir, la plata, el dinero, o para que llegue la energía barata. Y es la idea esta del reverso del mundo, el reverso de las relaciones. Cuando hablo del negativo del mundo, estoy pensando en el procesamiento analógico de fotografías, que tenías que, para revelar una fotografía clara y limpia, tenía que haber un proceso bastante complejo, químico y en cuanto a luz, a través de un negativo. Hola, soy Ariana Chira, también yo soy estudiante de diseño de vestuario y textil. Mi pregunta va más enfocada en lo que es la visibilidad, como usted lo planteó, que yo lo entendí como algo que encierra al ser humano, pues no permite la transmutación de la misma identidad. Claro, tomando en cuenta a Foucault por el control de los cuerpos y a Judith Butler por la performatividad, quisiera saber en qué medida el determinismo de la apariencia restringe la plasticidad simbólica del individuo, puesto que el ser humano cuando se presenta muestra una imagen la cual, si es que la quiere cambiar, la sociedad es como no, pero a ti no te gusta esto. Esto refleja mucho cómo la sociedad estoniana tiene estos espacios de escondite para poder liberarse, ¿o no? Gracias. Si he entendido bien, tú estás estudiando, tienes un bagaje en diseño textil. Entonces, antes de responder a tu pregunta, déjame decirte que una cosa muy interesante era esta idea de los sótanos, la memoria del futuro estando en los sótanos, es la ropa vintage, de cómo muchos objetos y ropa, o incluso ideas en términos de diseño que estaban en libros viejos, eran recuperados y parecían súper innovadoras. Y esta idea de que al final no hay nada nuevo en nuestras sociedades, solo lo que se olvidó o lo que hemos escondido. Y esta idea de los sótanos como la memoria del futuro también en términos de ideas de diseño, de muebles, de objetos, de lámparas, de ropa, que no hemos mencionado, pero ha sido muy potente y ha sido muy importante. En cuanto a tu pregunta, lo que he presentado es una crítica a la idea de modernidad, de visibilidad, de transparencia, pero también a la idea de liberación queer, de la que Judith Butler es una de las pensadoras más influyentes, que hablan de la visibilidad como emancipación, de las minorías, de parte de la población que no ha tenido voz, que no ha sido, digamos, perceptible. A través de la visibilidad es una forma de empoderamiento. Entonces yo planteo que no siempre, o hasta cierto punto, porque también puede ser una forma de captura, porque te haces visible de acuerdo a un marco que con frecuencia tú no puedes definir. Y de una forma, digamos, unas reglas del juego y un marco de interpretación que con frecuencia tú no puedes controlar. Entonces, por eso hablo de que a veces el tener la capacidad de desaparecer
o de esconder, también puede ser una forma de agencia política o incluso de empoderamiento. Pues puedes decidir qué parte de tu identidad muestras en público. Tenemos una persona más que va a hacer, parece, 2 preguntas en una y después una pregunta más. Y con eso vamos a ir cerrando. Hola, soy Ignacia, de Diseño de Vestuario también. Tenía 2 preguntas. La primera, yo hace un tiempo conocí a una influencer y hablando con ella, ahora podría decir que es mi amiga incluso, literalmente, ella me comentaba sobre que todo lo que ella proyectaba en redes sociales terminaba siendo de algún modo u otro falso, o al menos así lo sentía ella. A lo que yo le respondí de que eso responde a otra rama, no a lo falso, sino a como lo que se llama extimidad, que finalmente sería como una especie de intimidad, pero extroyectada o proyectada hacia afuera. A lo cual, dado que las redes sociales y distintos medios y evoluciones de la información pueden presentar este tipo de dilemas, ¿qué evolución ha notado en los cambios de la privacidad, intimidad y todos los temas asociados a desaparecer? Aparte de formato, lógicamente. ¿Prefiere responder al tiro la pregunta o le hago las 2 al tiro? Ah, ya, perfecto. Ya. Y en segundo, ¿qué puede decir entre la relación de intimidad, ternura y relaciones, por ejemplo, amistades, vínculos amorosos, etcétera, dado que de algún modo u otro suelen necesitar algún momento de vulnerabilidad o privacidad? Según he entendido, las 2 preguntas están muy relacionadas y también está relacionada con la anterior. Es decir, lo que he presentado es una crítica de esta idea de la visibilidad como valor y planteo los límites de las consecuencias de sus consecuencias negativas. Es decir, sobre todo como lo que es plural y heterogéneo lo clasifican y lo normalizan y lo estandarizan. Eso cuando, por ejemplo, somos transparentes o somos visibles o también somos juzgados. Y eso nos intimida a la hora de expresar, de experimentar, por ejemplo, o a la hora de plantear preguntas críticas, porque intentamos adaptarnos al contexto para evitar conflicto. Pero hay muchas formas de decir no, hay muchas formas de rechazar ser clasificados. Entonces le doy la vuelta a esta idea de visibilidad como valor, que lo que has mencionado de la influencer, también como valor capitalizable, y planteo qué tipo de relaciones o conocimiento es mejor que no circulen o es mejor que no sean capitalizables y visibles. La intimidad es uno de ellos, el cuidado también. Pero estamos hablando de una cuestión no solo de luz, sino también de tiempo. Porque en estos espacios sombra podemos gestionar nosotros la velocidad del tiempo o podemos estar... relacionarnos con la naturaleza, con el paisaje, con otras personas sin premura. Entonces, intentaba describir el tipo de... las cosas que es mejor que no sean ni visibles ni transparentes. Y como he dicho, ya por resumir, porque me estoy repitiendo, hay preguntas que se dejan sin responder que se dejan sin preguntar cuando estamos en público, por diferentes motivos. Hay gestos que se dejan de hacer cuando otros nos ven. Hay formas de experimentación, tanto artística como política, que no nos atrevemos a hacer cuando estamos en público. Y entonces me interesaba cartografiar un poco esa parte oscura que en mi opinión no ha sido suficientemente estudiada.
también como una forma para entender la aceleración social y esta tecnopolítica corporativa de los datos que yo al menos no sé controlar, no sé gestionar suficientemente bien. Es algo que me sobrepasa. Tenemos una última pregunta para no agotarte. Si puedes además la cámara colocarla un poco más hacia arriba porque estamos viéndote como cortado en eso. Hola, buenas tardes Francisco. Aquí Andrés Cárdenas Plastich de Diseño de Vestuario. Bueno, mi pregunta surge un poco sobre... hace poco leí la obra de Tanizaki sobre el elogio de la sombra, de este entendimiento de cómo entiende Oriente la sombra y cómo la abrazan y cómo hace el contraste con Occidente, de alguna manera como nosotros escapamos de la sombra y de alguna manera escapamos como esta forma más privada y cómo a nivel arquitectónico también en Occidente se busca estos espacios gigantes, ultra iluminados. Entendiendo esto, quería preguntarles sobre cómo en Europa del Este, un poco como esta frontera entre Oriente y Occidente, si se puede como deslumbrar como una dualidad entre estas dos culturas y si un poco el brutalismo es una respuesta cultural de esto, como o sea, claro, si es como una respuesta estética, cultural de estas sociedades de Europa del Este. Sinceramente creo que es uno de los potenciales de esta investigación y es que es al mismo tiempo, como he dicho al principio, parte de la condición humana que sea en Japón o sea en Papúa Nueva Guinea o sea en Chile o sea en Finlandia, como nos apela como personas, como parte de la construcción de nuestra identidad pública, pero al mismo tiempo siempre es contextual en términos geográficos, históricos. Y es algo que no es de ahora. Ahora es particularmente importante por lo que he mencionado antes de las redes sociales, el registro, datificación, los influencers, la visibilidad como valor. Pero de esto ya se hablaba en Gilgamesh, en la Babilonia de hace 4.000 años. Y está en el mito de Eurípide y está en la alegoría de Platón, del mito de la caverna. Y está como he dicho, en Star Wars y en Pink Floyd. Y es parte de los secretos nos hacen humanos. Y no tenemos que entender los secretos como una anomalía. Hay un investigador, un sociólogo alemán que me gusta mucho, Georg Simmel, pero que se equivocó en una de sus ideas, y es que pensaba que con la evolución tecnológica y el progreso industrial los secretos no iban a tener cabida, que la gente se iba a relacionar de forma más racional y transparente. Y lo que seguimos viendo es que en las sociedades digitales, en la hipervisibilidad, seguimos necesitando escondites. Simplemente vamos inventando nuevos escondites, pero la máscara es parte de ser humano. La necesidad de un escondite es actual porque estamos en comunidad. Es decir, alguien que está en una isla desierta no necesita escondite porque está solo. Pero una vez que ya somos 3, ya necesitamos tener escondites. Entonces es parte de estar en comunidad, no es ninguna anomalía. Entonces los escondites, la necesidad de desaparecer, la opacidad, es lo que nos hace humanos. Y es una de las cosas que nos diferencian, por ejemplo, de los animales. Pues los animales tienen guaridas. Bueno, no quiero entrar en este tema, es un tema complejo, pero dejémoslo ahí. Y hay una teoría psicoanalítica que, por ejemplo, no sé si es familiar con la teoría psicoanalítica de Jung, que uno de los arquetipos principales, de las ideas principales, es el de la sombra, aquella parte de nuestra personalidad que no sabemos domesticar, pero que todavía nos sigue influenciando en nuestro comportamiento. Entonces estamos hablando de miles de años de estudios de sombra. Muchísimas gracias, Francisco, por tener esta instancia con nosotros. Yo me quedo especialmente con
algo que a mí me hace mucho sentido también en mis proyectos de investigación, y es que a veces las cosas como que más nos representan, las cosas que son más parte de la cultura y que son como que son transversales incluso, y que logran conectar además como distintas culturas con rasgos y características profundamente humanas, no las vemos, no las pensamos. No sé cuántos de ustedes habían pensado antes que el escondite podía tener este nivel de profundidad si uno empieza a ensayar y a pensar sobre todas las capas y cómo el escondite, como una especie de, uno podría pensar, figura espacial, situación, deseo, atraviesa distintos campos y pareciera no tener las fronteras que generalmente tienen aquellas cosas que estudiamos. Estamos demasiado acostumbrados a estudiar cosas que empiezan acá y terminan acá y que son fácilmente delimitables, se pueden describir fácilmente, son bastante objetivas. En cambio, cuando nos introducimos en la cultura, esto de acá como que las barreras empiezan a difuminarse. No es tan claro dónde empiezan y terminan las cosas. No es tan claro los campos disciplinares, cuáles son los límites entre uno y otro. Entonces creo que aquí Francisco como que ilustra esto maravillosamente y nos permite, desde una idea que todos sabemos lo que es, que todos tenemos algo de eso, que está en nuestras prácticas cotidianas, pero que generalmente no vemos porque es tan cotidiano que no lo vemos, nos permite entrar a distintos temas y conectar con estos grandes temas, conectar con la política, conectar con la sustentabilidad, conectar con las infraestructuras, con el poder, con los privilegios, con género, con montones de temas que sí vemos porque están siempre siendo retratados y representados. Entonces creo que ahí hay un desafío súper importante como de, bueno, como el escondite, cuáles son todos esos otros temas que no estamos viendo, que también escondemos, podríamos decir. Y está lleno. Y están en la vida cotidiana, están ahí. Entonces, muchas gracias por todas las preguntas, por el interés, por estar acá en un día como hoy. Francisco, no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de cerrar. Me gustaría decir un par de cosas. Lo primero es que somos más dueños de lo que escondemos que de lo que mostramos. Por ejemplo, vosotros sois más dueños de lo que tenéis en la mochila o en el bolsillo que en lo que por ejemplo, el diseño de la habitación donde estáis. Lo segundo es que con frecuencia para entender algo que es visible necesitamos prestar atención a la interacción entre cómo lo visible se hace visible. Y estoy hablando de Gaston Bachelard o de Erving Goffman, sociólogo y filósofo del siglo XX ambos. Por ejemplo, Goffman hablaba de que para entender cómo una familia organizaba su vida doméstica, tenemos que aprender a cómo se utilizaban espacios los espacios donde se guardan cosas, por ejemplo, áticos. O Erving Goffman utilizaba la metáfora del teatro, el teatro social, de que para que una función teatral sea efectiva, los artistas necesitan un bastidor, un sitio donde vestirse y descansar y para poder salir al escenario sonriendo. Y una observación última es que pensaba que ibais a hacer más, a relacionar lo que he presentado más con la minería en Chile. Chile, según he entendido, tiene una tradición minera importante, pero ninguno de ustedes me ha hecho una pregunta. No sé si es porque esa actividad minera es de otras regiones, no particular de Santiago, pero me ha sorprendido eso. Yo creo que porque conectaron con el escondite, que es mucho más cercano que la región minera de Antofagasta y los problemas mineros. Todos tenemos el escondite como algo estructural en nuestras vidas y todos conectaron por ahí, esa es mi impresión al menos. Pese a que la minería sí es parte de nuestra vida política, nacional, cultural y está súper presente. El principal ingreso es el sueldo de Chile, como se dice. Quiero dar un gran aplauso a Francisco. Muchísimas gracias. Gracias, encantado. Y estamos en contacto, nos estamos viendo. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes y que tengan un buen regreso a casa.